La ruta del dinero. Otro episodio más de La Ruta del Dinero. Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Vamos a hacer repaso de lo que ha ocurrido en el trimestre. Ya llevamos una cuarta parte del año. Llevamos algo más de una cuarta parte del año, en la que realmente, si nos ponemos a mirar un poco lo que ha ocurrido en esos 3 primeros meses, no es especialmente positivo, porque tanto la renta variable como la renta fija nos dejan un balance triste, especialmente la renta fija, donde yo creo que duelen más las caídas. Y es verdad que en los primeros días del mes de abril, descontando el mercado, que prácticamente el tema de la guerra de Irán se está acabando y vienen otros problemas, ha habido una recuperación fuerte que engaña o por lo menos destapa una recuperación importante en renta variable que sí que pone en positivo a los mercados. Sí, la verdad es que si miramos el balance del primer trimestre es verdad que es negativo. Recuerda mucho al 2022, ¿no? Con esas tensiones con los tipos de interés, efectivamente, un miedo a esa reflación, y eso se traduce en pérdidas, bueno, en algunos casos abultadas para determinados segmentos del mercado, ¿no? Es verdad que da igual que mires a Europa, Estados Unidos o renta variable global, todo ha caído, pero ha conseguido un poco aguantar mejor todo lo que es el segmento value, el segmento de valor, tanto en Estados Unidos como en Europa. Es verdad que en renta variable hemos recuperado prácticamente pues, todas las caídas del mes de marzo, del mes de la guerra, pero en renta fija no. En renta fija es verdad que si miras las categorías de renta fija están ligeramente en positivo desde el principio de año, pero no han recuperado toda la caída del mes de marzo. Y lo que yo recuerdo muchas veces, Fernando, que cuando hablamos de caídas en renta fija, duelen muchísimo más que en renta variable, porque el inversor de bolsa asume muchísimo más la posibilidad de pérdida. Cuando hablamos de que los perfiles conservadores, prudentes, moderados, están con rentabilidades negativas, cuesta mucho más hacerlo comprensible. Sí, y eso que, bueno, estos son medias de categoría. Por ejemplo, pues en los 3 primeros meses de este año, pues categoría como renta fija diversificada, pues ha caído un 1%. Uno puede decir, bueno, un 1% tampoco es mucho. Pero claro, dentro de esa categoría hay fondos, especialmente los que invierten a más largo plazo, pues que han sufrido caídas para inversores conservadores que pueden considerarse como importantes, ¿no? Del 2-3%. Entonces, claro, sí, ahí es donde duelen más las caídas. No voy a decir porque uno no se lo espera. Yo creo que si ha vivido el 2022, es verdad que pues, tiene ese recuerdo de caídas fuertes en renta fija, pero yo creo que un poco la tormenta ya ha pasado, ¿no? Yo creo que mirando al futuro hay que ser más optimista. Sobre todo para quien esté atemorizado con una repetición de lo que fue el año 22, donde recuerdo que el bono americano, el primer activo de inversión del mundo, cayó un 19%. Sí. Claro, estamos hablando de que el comportamiento de los fondos de renta fija fue dramático. Hay fondos todavía de renta fija que no han sido capaces de recuperar su valor liquidativo de entonces. Sí, me lo creo. Es decir, realmente yo creo que aquí no estamos hablando de equiparaciones similares. Vamos a poner en contexto una cosa que a mí me gusta mucho para explicar en esta crisis, que es Europa, evidentemente, donde ha tenido una afección importante, ha sido por el precio del gas, el TTF, sí, que es el gas de referencia en Europa. El TTF en Europa ha llegado a precios de 55, creo que ha sido más o menos el máximo. Llegó a 250 en la crisis de Ucrania. Sí. O sea, el punto de tensión ha sido muchísimo más alto que lo que hemos visto con Irán. Sí, y luego aquí, para mí la gran duda de cara ya pues a los próximos trimestres y al 2026 es, digamos, el precio del petróleo, ¿no? Porque evidentemente, a ver, yo creo que el final de la guerra llegará pues tarde o pronto, no se sabe, pero está claro que pues tanto Irán como Estados Unidos pues tienen interés en parar esta guerra. Lo que no se sabe exactamente es cuál va a ser el coste de esta guerra a nivel, por ejemplo, de infraestructura petroleras y de gas natural en Qatar, porque gran parte de esas infraestructuras... Se habla de un tercio. Sí, un tercio, pues prácticamente pues hay que reconstruirlo, y eso
Yo creo que es la gran duda, ¿no? Y leyendo algunos informes también es la duda que tienen, pues algunas casas de, ¿vamos a volver a ver el precio del petróleo a 60 o hay que contar con un precio del petróleo en 80 que podría un poco complicar, pues, el escenario de inflación de cara a final de Yo ahí, año? Fernando, tengo un poco la visión de que tenemos precios del petróleo altos, porque son los vencimientos que están ahora en mercado, pero si miramos a vencimientos a más largo plazo, se produce una caída importante. Lo que estamos hablando es de que es una crisis puntual del precio Claro. del petróleo. Claro, Eh, a ver, yo creo que es puntual. Yo creo que de cara, pues, a los trimestres que nos quedan, yo creo que hay que volver la mirada hacia un petróleo en $60, un petróleo, digamos, en niveles normales, y ahí yo creo que el escenario es bastante optimista. Es verdad, y eso también hay que reconocerlo, que la recuperación ha sido espectacular, ¿no? Hemos tenido, pues, una bolsa americana que ha subido prácticamente sin parar en estos últimos 10 o 11 días, ¿no? Con rentabilidades del 10%, recuperando todas esas pérdidas. Desde un punto de vista quizás táctico, pues, no descartaría, pues, algún reposo, pero claramente hay que poner la mirada hacia cotas muchas eh, más altas en renta a variable mí, y en renta fija a también. mí, Fernando, me llama mucho la atención. Es verdad que y con todos los que hemos estado hablando, expertos, durante estos 2 meses que llevamos de guerra en Irán, ponían que esto iba a ser un evento puntual, que podía ser la caída del año, que podía ser la oportunidad de entrada en el año, pero ponían otros elefantes en la habitación mucho más importantes que hay que tener en cuenta en mercado, como diagnóstico de una posible crisis. El primero es, y lo hemos comentado reiteradamente en nuestro viaje a los mercados, es el rally de la IA. Sí, La continuidad de decir, sabemos que hasta que se produzca la salida a bolsa de todas esas grandes compañías billonarias que van a empapelar el mercado antes del verano o después del verano, esto debe tener continuidad. Los beneficios empresariales, que sí. claro, lógicamente están mejorando por la IA, y que es verdad que en este trimestre todavía casi no se ha visto el efecto de la guerra, o cuando veamos el efecto de la guerra en los resultados del primer trimestre, pero en el segundo trimestre, cuando empecemos a ver las cuentas a partir de finales de junio, en el mes de julio, sí que va a tener un impacto de la economía. Sí, a ver, habrá sectores efectivamente que se verán penalizados y ya se están viendo penalizados y otros, pues prácticamente yo creo que saldrán indemne de esta guerra y estoy pensando especialmente en el sector tecnológico, que yo creo que va a ser, y digamos, pensando también en lo que hemos comentado en algún que otro episodio, que es el final del ciclo alcista, y nos preguntábamos en aquel momento, vale, ¿por qué sector apostar? Pues hay que apostar por el sector más fuerte, ¿no? Y el sector más fuerte es el que se puede beneficiar de este boom de la inteligencia artificial y es el sector tecnológico. Es un poco digamos el enfoque momentum, es decir, lo que ha funcionado bien en determinadas condiciones va a funcionar bien en condiciones más o menos similares, ¿no? Y yo creo que, bueno, la guerra es verdad que para algunos sectores pues puede ser un lastre importante. Estoy pensando, pues yo qué sé, pues en el sector de transporte, por ejemplo, que evidentemente se va a ver beneficiado, pero el corazón del sistema, ¿dónde está? Está en el sector tecnológico. El sector tecnológico, incluso si lo extiende a compañías que no son típicamente del sector tecnológico, pero que podríamos considerar del sector tecnológico como Amazon o Meta, bueno, es prácticamente la mitad del mercado americano. Entonces, claro, si estamos pensando en que vamos a seguir subiendo, y estaba viendo, por ejemplo, hoy mismo informe de JP Morgan que pone ya pues la vista en el 7.700 para el Standard Poor's 500, que es decir, pues una subida adicional del 10%, hay que apostar por el sector tecnológico. Hay más elefantes en la habitación que se pueden convertir en cisnes negros. A mí uno, y lo venimos marcando desde hace muchísimo tiempo en mercado, es la recuperación, el retorno del carry trade japonés Sí, con un bono japonés que ya está casi en el 2,5. Hace 2 años estaba en el 0,7. Hace nada dobló el 2%. Pero claro, es que cuando el inversor japonés ya no tenga que salir fuera de su país para hallar interesantes rentabilidades, puede cambiar mucho el mundo de ya, la sí. inversión. Pero ¿te acuerdas que hablamos también de Sí, Taiwán, que era también un cisne negro? La diferencia entre Taiwán y Japón
es que Japón, evidentemente, pues también va a repatriar dinero pues vendiendo bonos americanos, ¿no? Si la dinámica de los tipos de interés en Japón sigue el curso que tiene ahora mismo. Pero evidentemente no se van a pegar un tiro en el propio pie. Es decir, ellos saben perfectamente que si venden de forma masiva bonos americanos, pues el precio va a sufrir. Entonces, yo creo que Japón es un amigo de Estados Unidos. Y yo creo que si hay, digamos, venta de bonos americanos por parte de los japoneses, lo van a hacer de forma paulatina, que yo creo que no se va a notar demasiado en el precio. Porque claro, es verdad que Japón podría vender bonos americanos. China, de hecho, China está vendiendo bonos americanos, pero lo está haciendo pues, de forma suave. Ordenadamente. Claro, es que ellos tampoco quieren un descalabro del bono americano porque tienen muchos bonos americanos en cartera. Y luego, claro, también hay, bueno, pues instituciones, fondos de pensiones, fondos de inversión en Estados Unidos que si digamos, repuntan los tipos en Estados Unidos por venta, por ejemplo, perdón, de Japón o de China, son compradores. Es decir, tener un bono a 10 años, imagínate que sube hasta el 5%. Te aseguro que hay pues muchos demandantes de un 5% prácticamente sin riesgo. Es que si viéramos el bono americano al 5%, estaríamos Sí, es hablando verdad. de una Pero recesión. bueno, lo hemos visto, casi ahí En otro rozando contexto el... llegó al Sí, 4,8, pero era otro contexto, estábamos hablando de hace año y pico ya de que recuerde los primeros capítulos, yo creo que era, fue uno de era el 4,8. unos primeros capítulos, Sí, es sí, decir, sí. de esta ruta del Pero dinero. bueno, ponte un 4,5. Tener un 4,5 sin riesgo en Estados Unidos es mucho. Es decir, claro, a ver, yo es Bueno, es que aquí que lo vemos desde el punto Fernando, de es que vista del es euro. lo que deberíamos tatuarnos. Claro, Cualquier caída es una oportunidad sí. para el inversor y eso es que serían importantes pérdidas para la renta fija. Para quien compre esa renta fija es una oportunidad de inversión clara. Pero también en la zona euro, porque claro, estábamos comentando de que la renta fija ha sufrido, que no ha recuperado toda la pérdida del mes de marzo. Y claro, si pensamos en una normalización de la guerra, pero también una normalización de los tipos de interés, pues ahí también hay una oportunidad en renta fija. Yo la veo casi más clara que en renta variable, porque claro, ya hemos alcanzado los máximos en renta Vamos a dejarlo variable. eso porque además es uno Ya. de los capítulos de fondos que queremos recomendar. Otro, te dejo el último y para mí el elefante en la habitación más peligroso porque el otro día me decía un gestor que si de verdad se produce una crisis aquí en el capital privado americano, podríamos estar hablando de algo 10 veces superior a lo que ha pasado con Irán. Que el punto de tensión, que estaríamos, si de verdad esto es una crisis, que no lo sabemos, sí que podríamos estar hablando de algo parecido a Lehman. Sí, podría desencadenar en una crisis a lo Lehman. Yo de momento no lo veo, yo veo de momento pues muy circunscrito en los fondos de deuda privada. A ver, de momento lo que ha habido es simplemente una interrupción en los reembolsos. Es verdad que pues siempre se empieza por ahí. Yo, si viera alguna señal negativa, ¿tú sabes cuál sería? Que lo hemos comentado aquí, los flujos en ETFs. Ujú. Y si miran los flujos en ETFs durante el mes de marzo, han seguido siendo positivo, por lo menos en los ETFs de renta variable americana. Es decir, mientras haya gasolina, es difícil que la máquina se pare. Ahora bien, ¿se puede parar la máquina? Sí, se puede parar la máquina si tenemos un problema de empleo. Y de momento no tenemos un problema de empleo en Estados Unidos. Es verdad que se está, digamos, debilitando poco a poco, suavemente. Es verdad que pues, hay mucho empleo público y poco empleo privado. Pero de momento la máquina de generación de empleo y de generación de flujos en ETFs no se ha parado. Ujú. Y mientras no se pare, yo creo que hay que ser positivo. Hay una teoría que a mí me encanta, que es la de los perros de la bolsa. Si quien no la conozca, consiste en coger las peores ideas de inversión durante un determinado periodo y fijarte en ellas. Si vemos las categorías de lo que lo ha hecho peor en este trimestre, tenemos especialmente India, Indonesia, creo que también lo ha hecho muy mal, y luego una que me sorprende mucho, que es la gran capitalización americana estilo growth. Sí. ¿A cuál le pondrías algo de dinero en este momento? Yo al gross americano claramente, todo lo que he comentado, por temas de flujo, por temas de participación en Porque la... ahí metes mucha tecnología, entiendo, Sí, también.
Sí, sí, sí. Es verdad que supone un riesgo en las carteras, ¿no? Porque si concentra pues mucho en lo que es el growth y la tecnología, en algún momento la tecnología va a pinchar y estamos ahí. Hay algunas señales también ya de burbuja, ¿no? Veía el otro día una compañía que había subido, no recuerdo, si era un 800% simplemente porque había cambiado el nombre de la compañía y le había puesto IA. Y había ahí, pues eso me recuerda mucho a la La época de burbuja. Internet, efectivamente, a la época de Internet. ¿Estamos en burbuja? Bueno, pues estamos ahí un poco. Lo que pasa es que, claro, como decía aquel gestor, sí, estamos en burbuja, pero habrá que Lo que pasa es que aprovecharla. si sigues mirando la mejora de estimaciones de beneficio que se están cumpliendo, empiezas a pensar que los multiplicadores que estás pagando no son especialmente Claro, exigentes. claro. Y sobre todo en el momento, o sea, en el castigo de la crisis de Irán, ahora con la recuperación menos, pero ha habido un momento que estabas pagando la tecnología, el Nasdaq americano, a multiplicadores bastante Sí, razonables. sí. Y luego lo que mencionabas al principio, estamos esperando ahí tres grandes salidas a bolsa, la de SpaceX, la de OpenAI y la de Anthropic, que va a revolucionar al mercado porque son enormes. Si Además, estamos se han hablando, yo no modificado. sé cuantificar si son 5, 6 o 7 billones de Sí, dólares. sí, Pero claro, pongamos eso con esos 5, 6, 7 billones de dólares, que son como pues, 5 veces la bolsa española. sí, sí, sí. Y luego van a entrar, iba a decir, por la vía directa en el Nasdaq, porque el Nasdaq además va a cambiar sus propias reglas para que este tipo de compañía pueda entrar casi directamente en el índice. Y claro, ahí imagínate, es la tormenta perfecta, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque va a haber flujos y los flujos retroalimentan las cotizaciones y eso será para mí pues un poco el final de fiesta y habrá que estar Yo creo atento. que lo hemos mencionado muchas veces, que esto es alcista hasta que se produzca la salida de todo este papel al mercado. Vamos, primera parada en nuestro viaje. Si queremos ya pensar un poco para lo que queda de año, es decir, y sobre todo, lo primero que te tengo que preguntar también, Fernando, es cómo ves un poco lo que queda de año después de la recuperación que se ha producido. Es decir, el grado de optimismo en el que estás. A ver, yo creo que yo soy optimista. Es verdad que he sido un poquito conservador con esta guerra, porque claro, no sabe cómo empieza la guerra, pero no sabe cómo acaba. Es verdad que todavía no ha acabado la guerra, pero ya estamos viendo luz al final del túnel. Yo creo que puede haber un pequeño descanso para luego seguir subiendo, pues iba a decir, pues hasta que salgan estos cuatro o estos tres grandes monstruos de la tecnología americana, que además las propias tecnológicas necesitan que salgan a bolsa, porque claro, han apostado mucho dinero por esas, especialmente por las empresas de inteligencia artificial, y de alguna forma quieren el retorno de esas inversiones, porque no solo han gastado mucho, sino que siguen gastando mucho, con lo cual necesitan esas salidas a bolsa. Entonces, sí, yo soy quizás en el muy corto plazo puede haber algún, iba a decir algún reposo, pues un poco especialmente, bueno, un poco vendiendo pues el final de la guerra, pues ya pues esto se ha acabado, hay que volver a la actividad normal, pero yo veo un final de año por lo menos hasta que salgan pues esas empresas a bolsa, pues digamos por lo menos el próximo trimestre positivo para los activos de riesgo, tanto para renta variable como para criptos, como para el oro, porque claro, el oro también es un activo que se va a ver beneficiado. ¿Y de qué manera? Pues simplemente por la normalización de los tipos de interés. La normalización de los tipos de interés no solo va a beneficiar a la bolsa, va a beneficiar evidentemente y en primer lugar a los fondos de renta fija, pero también a los fondos de oro. El oro es un competidor de los bonos y ahí si los tipos de interés bajan, el oro pues casi que tiene más sentido dentro de las carteras. Y las criptos también. Va a haber liquidez y las criptos es prácticamente el activo más sensible a la liquidez, con lo cual yo creo que un trimestre positivo nos espera. Pues primera parada de este viaje, renta variable americana, que yo creo que además es la que pensamos que lo va a hacer mejor. Sí, mira, para el programa de hoy me he centrado en tres fondos de renta variable y un fondo de renta fija, pero además me he centrado en fondos de renta variable que lo han hecho bien durante el periodo de guerra. Son buenos fondos.
Es verdad que los tres tienen en común el hecho de que lo hayan hecho bien durante el mes de marzo. Son tres fondos de estilo value. Es verdad que hemos hablado mucho del crecimiento, pero también algún fondo de estilo value pues también tiene su sitio en las carteras. Y el primero que he traído para este programa es un fondo de renta variable americana muy particular. A ver, no es un desconocido, se llama el Heptagon Yacktman US Equity. Es un fondo que se puede comprar en plataformas y tiene la curiosidad de que prácticamente ha doblado. Si miramos, por ejemplo, las rentabilidades de principio de año, pues prácticamente pues ha duplicado la rentabilidad del SP500. Gana ahora mismo prácticamente un 8%, cuando el Standard & Poor's 500 pues tiene una rentabilidad del 4%. Es verdad que es un fondo que yo le llamo los fondos yo-yo, es decir, es un fondo que lo vas a encontrar en las primeras posiciones del ranking o en las últimas. Hay que ser paciente con este tipo de fondo. De hecho, hablando de esto, hay una estadística. La expresión yo no la conocía, pero tengo una parecida, que te puede llevar lejos, pero vomitando por las curvas. También, sí. De hecho, hay una estadística que mostramos en la página web que a mí me parece muy interesante. En lugar de hablar de rentabilidad bruta, este fondo ha subido un 10%. Mientras que el índice ha subido un 14%. Vale, pues a ver si está por encima o por debajo del índice de referencia o de la categoría. Pero claro, tú no sabes cómo se sitúa el fondo respecto a sus competidores. Y hay un dato que nosotros llamamos no sé si lo llamamos el porcentaje rango o el percentil. Y el percentil, la verdad es que te da una idea digamos, muy clara de dónde se sitúa el fondo respecto a sus competidores, ¿no? El percentil es como una rentabilidad normalizada, un ranking normalizado que te dice, por ejemplo, es un dato que va de 1 a 100, cuanto más pequeño el dato, mejor. Entonces, si te dice, por ejemplo, en la tabla que pues tiene un percentil en el 2018 de 1, significa que está en el 10% de los fondos más rentables de su categoría, con lo cual ya puedes ver dónde se sitúa respecto a sus competidores. Pues bien, este fondo ha habido años donde ha estado con un percentil por debajo de 10, es decir, que ha estado en el 10% de los fondos más rentables, y al año siguiente estar en el digamos, en fondo del ranking, ¿no? Pero es un fondo muy interesante. Es verdad que el gestor es muy conocido en Estados Unidos. Se centra mucho, es un fondo value, se centra mucho en los flujos de caja libre, en los niveles de deuda, en fin, es un fondo muy fundamental. Y hay un dato muy curioso, es que si miras la cartera, las dos principales posiciones no son americanas. ¿Cuáles son? La primera es Samsung Electronics y la segunda es una compañía francesa que yo no la recuerdo, yo creo que es el Belorre o algo así, o Belor, que es un holding francés metido ahí pues en transporte, en energía. Es muy curioso ver un fondo de renta variable americana, porque este es el clon de un fondo americano. Ver a Samsung Electronics ahí, una coreana, como la primera posición de un fondo de renta variable americana. Entonces me va a decir, hombre, pues este no es un fondo de renta variable americana. Sí, para nosotros un fondo que tenga más del 75% en acciones americanas la clasificamos como además yo conozco acciones americanas. mucha gente que compra Samsung, que es un valor que está en la cabeza de muchísimos inversores y lo compramos con ADRs americanos. Sí. O sea, es decir, no nos vamos a la bolsa coreana a comprar Samsung. Luego hay otro dato estadístico que traigo hoy, y es algo común en los tres fondos que voy a mencionar, que está también en nuestra página web, que llamamos el ratio de captura al alza y el ratio de captura a la baja, que mira el comportamiento del fondo cuando sube el índice de referencia y cuando baja el índice de referencia. Entonces, está en las estadísticas de riesgo. Entonces, son dos datos. Por ejemplo, el ratio de captura al alza, si es superior a 100 es bueno, porque significa que el gestor lo hace mejor que el índice de referencia cuando ese índice de referencia está subiendo. Y el ratio de captura a la baja, si es inferior a 100, también es bueno. ¿Por qué? Porque significa que pierde menos que el índice de referencia. Entonces, estos tres fondos tienen la característica común de que el ratio de captura al alza es inferior a 100,
Es decir, no capturan toda la subida del índice, pero sí que lo hacen mucho y muy bien en los periodos bajistas. Pues descúbrenos algún destino más del viaje, porque hemos hablado Sí, del fondo americano. el fondo europeo ahora es este es más conocido, yo creo, que el Heptagon, es el Robeco QI European Conservative Equities. QI porque es un fondo, digamos, muy cuantitativo, tiene pues unos filtros de selección de títulos ahí muy potente, es un fondo muy defensivo y este pues también ha obtenido pues una rentabilidad de prácticamente el 10% desde principio de año, cuando el MSCI Europe pues gana pues un 5%, es decir, ha duplicado la rentabilidad de su índice de referencia en estos 3 meses y medio más o menos. Y claro, aquí también, este tiene como también característica que tiene una beta muy baja. La beta es, pues es un, hablamos mucho de estadística en este programa, pero es importante, ¿no? Porque la beta lo que mide es, bueno, cómo varía el valor liquidativo del fondo respecto al índice de referencia. Si se mueve mucho respecto a este índice, pues va a tener una beta superior a 1. Y si se mueve poco respecto al índice, va a tener una beta inferior a 1. Este tiene una beta del 0,64, que es muy baja para un fondo de renta variable europea. Y exactamente lo mismo que para el fondo anterior, tiene un ratio de captura al alza por debajo de 100, por ejemplo, de 79, pero tiene un ratio de captura a la baja muy bajo, de 47. Es muy, muy, muy bajo. Es decir, que lo ha hecho tremendamente bien durante la caída de marzo. Y yo invito a los oyentes a que miren el gráfico, especialmente los últimos 3 meses, y verás que efectivamente durante la caída de marzo, porque ahí el mercado europeo cayó prácticamente un 5%, este cayó menos, ¿no? Es más claro en el Heptagon, en el fondo americano, donde ahí realmente yo creo que incluso, no sé si superó o si obtuvo rentabilidad positiva en el mes de marzo, es posible, pero por lo menos tuvo una rentabilidad muy plana, y es un fondo de perfil conservador, con un sesgo value, que yo creo que también puede formar parte de las carteras. Y luego, pues tenemos el tercer fondo de renta variable, he elegido un fondo de renta variable global que conoces muy bien, ¿no? Que es el Tresis Cartera Eco 30, porque claro, si miran la rentabilidad del fondo desde principio de año, es un fondo que ha más que duplicado el índice de referencia. El índice ha subido un 6% y este sube más de un 15% desde principio de año. Sí, desde principio de año. Incluso con una rentabilidad, yo creo que en el mes de marzo, pues casi positiva. Y mismas características del Eco 30. Tiene un ratio de captura al alza del 96, es decir, se queda ahí casi al 100, que es, digamos, la medida ahí de decir, pues sí, el fondo pues lo hace más o menos como el índice, cuando el índice sube, y tiene un ratio de captura a la baja de 69, es decir, esto en los últimos 3 años. Se me ha olvidado decir que los datos estadísticos son de los últimos 3 años. Tiene un ratio de captura a la baja de 69, que significa que lo ha hecho realmente muy bien en momentos A mí me turbulentos. da entre orgullo y vergüenza, Sí, como asesor del Eco 30, hablar de lo que ha hecho la joya intelectual de lo que estamos haciendo en El Economista, que al final es convertir nuestras ideas de inversión en un producto que está teniendo un comportamiento muy bueno, y además lo he escrito en las últimas semanas. A mí una de las cosas más importantes de lo que está ocurriendo este año 2026 es que el fondo se está comportando muy bien en un mercado complicado. Y esto ya ocurrió en el año 2022. Yo hablo que el año 2022 fue muy importante para el Eco 30, porque pese a que he tenido 4 años de rentabilidades del 20%, en el año tan complicado que fue el 22, con caídas del 20% de los mercados, el Eco 30 cayó un 4%. Creo que responde un poco a lo que queremos hacer, y además planteamos desde el principio como cuaderno de bitácora. El fondo tiene que hacer una rentabilidad anualizada del 7%, tiene eh, muros defensivos para intentar conseguirlo, y hoy estamos en un anualizado en el camino del octavo año de un 11%. Estamos cumpliendo el plan de ruta, pero con esto sigo diciendo que para cualquier inversor que piense en el fondo,
donde tiene que pensar es en ese 7%, porque además tiene una lógica detrás. El 7% tiene una maravilla, que con el interés compuesto te permite duplicar cada década. Y ese es el objetivo con el que nació el Eco 30 y con el que vamos a seguir los próximos años. Y lo que he hecho está, pero el objetivo va a seguir siendo ese 7%. Que conste que nadie me ha presionado para que traiga No, el fondo. A ver, yo lo que hago lo he dicho que entre orgullo Claro, sí. y vergüenza, Sí. tienes que hablar de lo que estamos haciendo, pero con mucho orgullo. A ver, yo lo que hago antes de venir al programa, cuando menciono fondos y además con rentabilidades ahí pues muy ajustadas al día, me meto en la página de mi distribuidor, no voy a decir cuál es, porque quiero que los fondos que menciono en el programa sean fondos asequibles para el inversor español. Además de plataforma donde, pues, quiero decir que, por ejemplo, no me meto en la página de un gran banco para sacar un producto bancario, porque sé que el que no tiene cuenta en Santander, BBVA o La Caixa, pues probablemente no lo vaya a comprar. Entonces tiene que ser un distribuidor que tenga pues una plataforma multiproducto y multigestora. Y claro, ahí pues simplemente cojo el dato cuantitativo y es verdad que algunas veces cojo pues entre el BlackRock y un fondo pues menos conocido, digo, vale, pues porque sé que este pues puede ser pues un fondo que encuentre más fácilmente pues un oyente que a lo mejor no tiene el distribuidor que yo utilizo. Entonces son fondos fácilmente asequibles y simplemente los he elegido por filtro cuantitativo. Bueno, yo ahí no puedo añadir mucho más porque como en el Eco 30 hago lo que hacen los americanos, llaman el skin in the game, que Sí. me juego la piel, pero me juego la piel con mi propio ahorro y mi propio compromiso, con lo cual, es decir, que el objetivo sigo marcando ese 7% anualizado, que es el plan de ruta para los próximos años. Nos queda el fondo de renta Es fija. la parte que te iba a decir y además es donde yo veo una oportunidad clarísima, porque lo que decíamos un poco al principio del capítulo, donde de verdad se ha producido un castigo muy fuerte, ha sido precisamente en la renta fija. Y yo creo que hay una auténtica ventana todavía de oportunidad para que el escenario un poco de tipos no sea ya, o sea, que ya realmente lo ha inoculado el mercado y que realmente se puede estar produciendo una verdadera oportunidad para entrar al mercado de renta fija. Sí, ahí, mira, este es un conocido, por lo menos por nuestra parte, porque le hemos dado el premio al mejor fondo de renta fija, que es el de Rothschild, el RCO Convicción, el Credit Euro, que es un fondo realmente bueno. Tiene una rentabilidad positiva desde el principio de año y eso que la renta fija, te digo, ha sufrido mucho durante el periodo de marzo, durante la guerra. Todavía no ha recuperado esos máximos, porque la bolsa es verdad que ha recuperado máximo, pero los fondos de renta fija no han recuperado todavía los máximos y aquí es jugar pues un poquito a incluir un poquito más de riesgo en las carteras de renta fija, ¿no? Pensando en esa normalización de tipos de interés que va a beneficiar a fondos con un poquito más de duración, es decir, fondos que invierten pues en obligaciones de un poco más largo plazo que renta fija de muy corto plazo, y este para mí es un candidato fijo a estar en las carteras. Tiene, creo, una duración modificada de un poquito superior, bueno, en torno a 4 años, que yo creo que es, digamos, un buen perfil de duración para aprovechar esa bajada de tipos de interés y al final esa guerra se soluciona, que espero que sí. Fíjate, Fernando, además, viendo la oportunidad, recuerdo el comentario que me hacía un banquero privado el otro día, que estaba recomendando a sus clientes que tenían créditos lombardos. Créditos lombardos son créditos que te financias a través de tus propias inversiones con un coste de financiación bastante controlado porque está ligado al Euribor más muy poquitos puntos. Y hablaba de que este tipo de oportunidades que está ofreciendo la renta fija te va a permitir rentabilidades sin ningún tipo de problema de llegar a 4 o 5% que superaban el coste de financiación y recomendaba aprovechar el crédito lombardo para acudir a este tipo de productos. Sí, O sea, sí. veía una oportunidad muy clara. Sí, yo creo que cuadra con el cuadro, valga la redundancia, macroeconómico que hemos dibujado de buenos beneficios empresariales y de recuperación
a nivel macro, porque es verdad que si miras el crecimiento en Estados Unidos ha sido, digamos, un poco débil en el último trimestre, pero yo creo que con el empuje de la inteligencia artificial, y es ahí donde pues muchas compañías esperan que pues el empuje de la inteligencia artificial pues les ayude a mejorar los beneficios. Yo creo que es un producto y un tipo de inversión, el ir un poco más al crédito de alta calidad, que mantenerse en el segmento público, pues la jugada, yo creo que una jugada interesante en renta fija. Pues hemos convenido que vamos a tener un trimestre, yo creo que despejado y positivo para la renta variable y especialmente para la renta fija, y esperemos que haya servido este repaso a nuestro viaje por la ruta de los mercados Lo y que, volveremos a comprobar dentro de un trimestre, a ver si bueno, hemos vamos a acertado. ver si en el próximo capítulo todavía seguimos hablando de la guerra de Irán. Ya, espero que no, pero claro, ese es el gran miedo, ¿no? De que la guerra de Irán deje una huella, especialmente en los precios energéticos. Por eso comentaba anteriormente que decir que sí que va a tener impacto en los resultados del segundo trimestre todo lo que está ocurriendo ya. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. El Economista Podcast.